La empleada humilde salva a la hija del millonario en llamas. Su secreto cambia todo. Martina siempre había sido la sombra que recorría los pasillos interminables de la mansión de los Salcedo. A sus 28 años, su vida transcurría entre trastes por lavar y pisos por barrer. La rutina la había vuelto una experta en el arte del silencio. Pero en el trasfondo de su ser había una tristeza que siempre llevaba dentro, un secreto que jamás se atrevería a revelar. Aquella noche, sin embargo, todo cambió. Los ecos del reloj marcaban las 10 cuando un ardor implacable rompió la serenidad de la mansión. Las llamas empezaron a bailar como serpientes voraces, devorando la lujosa madera de los paneles. De repente, gritos y caos llenaron el aire. La opaca neblina de humo se coló por cada rincón. La casa, que un día se sintió como un refugio, ahora era una trampa mortal. Mientras los ricos se apresuraban a salir entre llantos y confusión, Martina los observó brevemente antes de decidir actuar. Al fondo, un llanto desesperado hizo que su corazón se detuviera. Era Elena, la joven hija de los Salcedo, atrapada en el segundo piso. El fuego crepitaba, pero el instinto de Martina se despertó como nunca. La idea de no intentar salvarla era inconcebible. Las escaleras crujían bajo su pie cuando subió corriendo. El humo quemaba sus ojos. Con cada paso, el miedo crecía. La casa que una vez admiró en silencio, ahora se convertía en su campo de batalla. El olor a quemado invadía sus fosas nasales, pero el sonido de Elena la mantenía alerta. «¡Elena!», gritó, entre el estrépito de las llamas y el eco de sus propias palabras. No hubo respuesta, solo el llanto, más profundo, más angustiado. Martina llegó al segundo piso y la vio. Una figura pequeña en una esquina, temblando de miedo. Las llamas danzaban más cerca, pero ella no se detuvo. Sin pensar, atravesó la distancia y tomó a Elena entre sus brazos. «Vámonos», fue lo único que pudo decir, mientras la joven la miraba con ojos llenos de terror. Su fuerza y determinación se fundieron con el instinto maternal que emergía en ella. Salieron corriendo, el pasillo se llenaba de fuego, la presión en el pecho de Martina aumentaba. Al mirar hacia atrás sintió un golpe de realidad. La jerarquía que había sostenido su vida se desvanecía ante el peligro inminente. Mientras descendían, el ruido ensordecedor de la seguridad gritando y las sirenas se volvían una sinfonía aterradora. Pero no podían detenerse. Las paredes se derrumbaban a su alrededor. Entonces, de repente, un sonido familiar la golpeó como un rayo. Era Rodrigo, el jefe de seguridad, observándolas desde la distancia, su mirada fría y calculadora. Martina sintió un escalofrío. ¿Qué pensaría él de ella? De la humilde empleada que se había atrevido a cruzar la línea que separaba sus mundos. ¿Qué pasaría si descubría su secreto? Su rostro se llenó de determinación. Tenía que salir y proteger a Elena, sin importar las consecuencias. No solo su propia vida estaba en juego, sino también la del futuro de esa joven. Cuando al fin lograron atravesar la puerta de la mansión, una ola de aire fresco las golpeó, pero la incertidumbre llenaba el corazón de Martina. Afuera, las llamas devoraban todo a su paso. El caos era total. La pregunta se clavó en su mente. ¿Qué pasaría si su secreto se conocía? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo. Con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Las llamas rugían a sus espaldas, y el aire fresco que las rodeaba se sentía como un consuelo cruel. Pero en medio del caos, el corazón de Martina palpitaba con una mezcla de alivio y terror. Habían escapado, sí, pero el peso del secreto seguía acechando. «Martina», gritó Rodrigo, quien se había acercado con un grupo de hombres de seguridad. Sus ojos estaban fijos en ella, y el aire denso del humo hacía que su voz sonara más distante, como un eco. El estruendo del fuego parecía aplacarse por un momento al oír su nombre. La mirada de Rodrigo era intensa, profunda, casi penetrante. Martina sintió que sus rodillas temblaban,
El nudo en su garganta aumentó y el terror que había sentido al salvar a Elena se intensificó. Se sintió observada, medida. Un deseo ardiente de ocultar su secreto se apoderó de ella. ¿Qué estabas pensando? Podrías haber muerto, exclamó Rodrigo, acercándose más, sin saber aún la verdad que la envuelta en su miedo. Martina miró a Elena, abrazada a su lado y aún temblorosa. La joven estaba a salvo, pero su mente vagaba en otras direcciones. La escena que han dejado atrás se convirtió en un vídeo que corría rápidamente en su mente. No había tiempo. Martina tartamudeó. Las palabras apenas salían de su boca. Tenía que proteger a la joven y a la vez a sí misma. Sin embargo, en medio de la escena se escuchó un grito desgarrador, seguido de un crujir siniestro. Era un sonido que retumbó en su pecho, y un miedo primal invadió su ser. La multitud cerca de la entrada, compuesta por empleados de la mansión y los vecinos alarmados, comenzó a murmurar. «La abuela de Elena está ahí», un hombre gritó desde la parte trasera, señalando hacia la salida. Los ojos de Martina se abrieron como platos. Nadie había mencionado a la abuela de Elena antes. Rodrigo se volvió hacia ella. Su expresión cambió de preocupación a duda. ¿Qué sabía ella que no había compartido todavía? La confusión se apoderó del grupo. Martina sintió el mundo tambalearse bajo sus pies. Un golpe en sus recuerdos la hizo tambalear. La abuela de Elena, una mujer conocida por sus antiguas tradiciones, se decía que custodiaba secretos familiares. Pero la conexión que tenía con la abuela no era como cualquier otra. Ella había sido su mentora años atrás. Algo más oscuro surgió entre sus memorias. La abuela sabía de sus antepasados, de su linaje, de la herencia que nunca se había atrevido a mencionar. Las llamas comenzaron a extenderse de nuevo y la multitud se aglomeraba, incapaz de decidir su próximo movimiento. Todos estaban en un estado de pánico. Martina, sin pensar, decidió correr. «¡Vamos!», gritó a Elena, tirando de la mano de la joven. Sin embargo, en el fondo, un sentimiento de condena la invadió. No era solo un incendio lo que temía, era la posibilidad de que los secretos salieran a la luz. Al correr cruzaron la multitud, las miradas se volvían hacia ellas. Hasta que el horror se hizo realidad. Una figura del otro lado de la multitud surgió, con una mirada familiar. La abuela de Elena. Atrapada y en peligro. Fue allí cuando comprendió la verdad. No era solo su vida lo que estaba en juego, sino el legado oculto que unía sus vidas de maneras que ni ella misma podía imaginar. Un estruendo y un grito quebraron el aire. Las llamas empezaron a avanzar, y en ese instante el tiempo se detuvo. Las miradas se encontraron. La abuela de Elena sonrió. «Martina, eres parte de esto». La revelación le pareció como un golpe en el estómago. Su piel se erizó. Todo lo que creía saber estaba patas arriba. ¿Qué significaba esto ahora? ¿Qué secretos se cocinarían en el fondo de la catástrofe? La confusión la llenó, quedando atrapada en una realidad que apenas comenzaba a entender. La abuela de Elena sonrió con una calma perturbadora, como si cada llama a su alrededor no pudiera tocarla. Era una expresión serena en medio del caos. Martina sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué sabía esa mujer sobre su pasado? ¿Qué la unía a ella para que esa sonrisa se sintiera tan cargada de significado? «Tú». Martina apenas pudo susurrar, confiando en que el sonido de las llamas en la mansión no ahogara su voz. Su corazón latía, furiosamente, un tambor en su pecho. Quería correr, pero la abuela permanecía ahí como un pilar en la tormenta. «Martina, tienes que recordar». La abuela insistió, su voz firme y envolvente. En ese momento un estruendo sacudió el aire, seguido de un crujido aterrador. Parte del techo colapsó a pocos metros de ellas, levantando nubes de escombros y polvo. La multitud gritó, los ojos se abrieron en horror. El caos estaba en su punto más alto. Y Martina sentía que el miedo le apretaba el pecho. «Vámonos», gritó Rodrigo, instando a su grupo a moverse, pero su mirada permanecía fija en Martina, como si esperara algo más, una respuesta, una verdad. «No, espera», dijo ella, su voz casi ahogada por el pánico. «¿Por qué? ¿Qué es lo que debo recordar?» La abuela dio un paso adelante. Su fragoroso silencio se hacía más intenso. Era como si todo se detuviera en ese instante. Entonces, la anciana levantó una mano temblorosa, pero llena de autoridad. «Eres más que una empleada, eres parte de nuestra familia». Martina sintió un nudo en la garganta. La lógica se desvanecía. ¿Familia? ¿Ella? Desde pequeña había sido solo una sirvienta, una sombra en los Salcedo.
Las llamas parecía que danzaban, burlándose de la confusión en su mente. No, exclamó, pero ya había un eco de dudas en su voz. Eso no puede ser. Entonces el ruido a su alrededor estalló de nuevo, un grito, otro. Era Elena, su dulce voz resonando como un lamento. Martina se volvió hacia la joven, encontrándola aterrorizada, paralizada, mientras el pánico la rodeaba. «Martina, ven», suplicó Elena, tendiendo sus manos hacia ella. En ese instante, una figura oscura emergió de la niebla de humo. Osvaldo, el hermano de Rodrigo, mientras se abría paso entre el desorden. Su rostro era un torbellino de emoción y desesperación. «¡El fuego avanza! ¡Debemos salir ya!», gritó, chocando contra la muchedumbre. Martina sintió que la tierra temblaba por un momento. Osvaldo. El hombre que siempre había tenido una conexión con su madre cuando era joven. La misma madre que había desaparecido sin dejar rastro. ¿Qué tenía que ver Osvaldo con todo esto? «Martina, el tiempo se acaba», gritó Rodrigo, cada vez más preocupado. Pero la abuela, con una voz que resonaba por encima de todo, alzó su palma. «Otra vez, espera. El secreto de tu madre es el mismo que el nuestro». Ese instante fue como un relámpago en su mente. Y entonces la verdad le atravesó el alma. No, estaba tan segura de que su madre era solo una empleada más. Pero en un giro de locura, resonaron las palabras en su cabeza. Era hora de recordar. Un sonido penetrante interrumpió su pensamiento. Un nuevo colapso hizo vibrar la tierra. Todo se oscureció. Las llamas lamieron en su dirección, y el griterío se convirtió en un coro de caos. En ese momento todo se tornó en pesadilla. De repente, lo inesperado. La abuela dio un paso delante de Elena. Una explosión resonó al fondo de la mansión. El aire se llenó de fuego y sombras. ¿Qué había hecho? ¿Por qué? El rostro de la anciana se iluminó con un brillo extraño y perturbador. Miró a Martina, a Elena y a Rodrigo. Y con una voz que resonó más fuerte que el estruendo detrás de ellos, dijo: «Familia, ten cuidado. Lo que vendrá cambiará todo». Martina sintió que se desvanecía. La confusión la envolvió. En ese instante, el mundo se dividió entre llamas y susurros. Todo lo que conocía estaba a punto de desplomarse. El pánico apagó su razón, y con un torbellino de emociones, se lanzó hacia adelante. Pero todo era incierto. Los lazos de familia, secretos y verdad giraban en una danza frenética ante sus ojos. ¿Podría entenderlo antes de que fuera demasiado tarde? ¿Podría rescatar a Elena y al mismo tiempo encontrar su propia verdad en medio del caos? Todo dependía de la siguiente decisión. Y en un momento, cuando parecía que nada había terminado, un choque de realidades se proyectó en su mente desgarrada. La vida, como la conocía, jamás volvería a ser la misma. La abuela de Elena seguía mirando a Martina con esa sonrisa inquietante. Las llamas rugían a su alrededor como bestias hambrientas. Pero en aquel momento, toda la atención se centró en las palabras que resonaban en el aire. «Eres parte de nuestra familia», reiteró la anciana, su voz firme en medio del caos. Martina sentía su corazón dispararse. Una parte de ella quería creerlo, pero la otra no podía soportar la idea. ¿Cómo era posible? Había sido una sirvienta toda su vida, había pasado años limpiando y obedeciendo. ¿Y ahora se convertía en parte de la familia Salcedo? El temblor en sus manos no desaparecía. «Martina», gritó Rodrigo de nuevo, sus ojos llenos de urgencia. «Debemos irnos». Sin embargo, no podía moverse. Tenía que hacer frente a la mirada de la abuela, a la verdad que amenazaba con desmoronar todo lo que creía saber. Los sonidos del fuego y el tumulto en la multitud se convirtieron en un murmullo distante. Solo existía el momento entre ella y la anciana. «Recuerda», insistió la abuela, cada palabra pesada y cargada de significado. Justo cuando Martina estaba a punto de preguntar qué significaba todo esto, un estruendo ensordecedor sacudió el suelo. Un trozo de la mansión se desplomó, levantando nubes de polvo y cenizas. Las miradas se volvieron hacia el derrumbe, como un reloj que se desvela en el último segundo antes del intacto. Y entonces sucedió. Un grito atravesó el aire. «Elena». Martina giró la cabeza y vio a la joven atrapada entre escombros, con lágrimas llenas de terror reflejándose en sus ojos. La escena fue como un puñal en su pecho. «Elena, no».
gritó. Pero el sonido se ahogó por el crujir del fuego. Corría hacia donde estaba su amiga, pero el camino se hacía cada vez más denso y peligroso. En medio de ese caos, la verdad se abría paso, quebrando la realidad. Mientras se acercaba, vio a Osvaldo, el hermano de Rodrigo, levantando a Elena. El rostro de la joven, adornado de polvo. Y lágrimas, se iluminó al verla. Pero entonces, como si la tierra misma se moviera en un acto de furia, una segunda explosión retumbó. Martina sintió un frío surcar su espalda. El tiempo se detenía. Osvaldo no era solo un hermano más. Algo en su mirada la había transportado a su infancia, a recuerdos olvidados. Él también conocía a su madre, esa mujer que se había escabullido en su vida como una sombra. «¿Qué haces aquí?», preguntó, mirando a Osvaldo a los ojos, sintiendo que todo giraba a su alrededor. «No hay tiempo, Martina. Debemos irnos», respondió él. Pero antes de que pudiera dar otro paso, una ráfaga de fuego brotó entre ellos. Martina se detuvo en seco. Osvaldo retrocedió, su expresión torcida entre la preocupación y el pánico. Todo se desbordaba en su mente. ¿Quién era realmente él? ¿Qué secretos compartían sus familias que nunca se habían atrevido a mencionar? El fuego y el humo comenzaban a cernirse como un manto mortal. Y fue entonces que el dolor golpeó. El sonido familiar de un llanto desgarrador. Era la voz de su madre resonando desde un rincón distante, una sombra difusa en sus recuerdos. «Martina, ven». Era una súplica que atravesaba su mente como un eco, pero las llamas amenazaban con consumirlo todo. «¿Qué está pasando?», vociferó, el corazón hecho trizas. La oscuridad la rodeaba, y parecía que todo lo conocido se desvanecía. La abuela, aún ahí, la observaba con una intensidad que desgarraba cualquier esperanza. La multitud que había estado cerca se desvanecía, por la desesperación y el miedo. La última mirada de Elena, llena de angustia, se quedó grabada en su mente. Y en ese momento crucial, cuando todo se sentía perdido, la abuela de Elena gritó por encima del ruido. «El secreto está en tu sangre. Recuerda, Martina». Un nuevo estruendo hizo que sus rodillas flaquearan. La mansión, un símbolo de su supuesto lugar en la vida, se había convertido en su tumba. Entonces un destello cruzó su mente. Recordó a su madre, a su infancia, a los susurros que la abuela le había hecho. En ese preciso instante, una tremenda explosión sacudió la tierra, y el mundo se desvaneció en llamas. Martina cerró los ojos, esperando el final, pero todo se extinguió en un silencio apabullante. Cuando lo abrió, estaba en un lugar completamente diferente. Su corazón latía, las llamas habían desaparecido, pero en su interior había un vacío desgarrador. ¿Dónde estaban Elena y Rodrigo? Y lo más importante, ¿qué había llevado a recordar que había transformado todo? La angustia se aferraba a su pecho. Había que descubrir la verdad, y con la mirada fija en nada, se planteó, si los secretos de su sangre estaban ocultos, los hallaría aunque le costara la vida. Martina abrió los ojos en un lugar desconocido. El aire frío le caló los huesos y el silencio, casi sepulcral, era aterrador. Estaba acostada en una cama, las sábanas blancas inmaculadas pero impregnadas de un aroma extraño. Se sentó rápidamente, el corazón galopando. «¿Dónde estoy?», musitó, su voz apenas un susurro. Las paredes eran de un blanco resplandeciente, pero el entorno no ofrecía consuelo. Nada de lo que le rodeaba parecía familiar. Tragó saliva, tratando de despejar su mente, pero los ecos de la mansión en llamas seguían resonando. Los gritos, el fuego, la figura de la abuela de Elena sonriendo antes del colapso. Todo se sentía como un mal sueño, y aún así, la angustia pesaba en su pecho como una roca. Con un esfuerzo, se puso de pie. Al instante, una oleada de mareo la hizo pestañear. Pero curiosamente, no estaba sola. Una figura emergió de la penumbra, un rostro conocido. «Rodrigo». «Martina», dijo él, su voz rebosante de preocupación, «pensé que no despertarías». «Rodrigo», respondió, confundida y aliviada a la vez. «¿Qué ha pasado?». «¿Dónde está Elena?». Su expresión se tornó sombría. «La llevamos a un lugar seguro, pero lo que encontramos es grave». «¿Qué quieres decir?», demandó, la angustia retumbando en su voz. Pero Rodrigo no pudo contestar. En su mirada había algo más, una mezcla de miedo y secretos ocultos. Martina sintió que el entorno se comprimía alrededor de ella.
Aquello no era solo un accidente, había más de lo que aparentaba, su instinto lo sabía. Al dar un paso, la puerta se abrió repentinamente y apareció Osvaldo, su rostro pálido y angustiado. En el fondo de su mirada había más que el simple miedo a las llamas. «Martina, hay algo que debes saber», empezó, pero su voz tembló como si las palabras se le atoraran en la garganta. Rodrigo lo interrumpió con una firmeza que dejó claro su liderazgo. «No ahora, Osvaldo, esto no es el momento. Necesitamos primero concebir un plan». «Pero no puedo quedarme callado», estalló Osvaldo, su voz resonando con desesperación. La abuela de Elena sabía más de lo que creíamos. Ella no solo es la abuela. Martina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué quieres decir?», preguntó, el nerviosismo apretando su pecho. Pero antes de que Osvaldo pudiera continuar, un sonido metálico resonó en la habitación, como un eco lejano de un desastre inminente. La luz empezó a parpadear, y de repente un frío penetrante llenó el espacio. Las paredes comenzaron a moverse, pero no de la manera en que pensó. Más bien, fue como si un espacio se desgarrara. Lo que parecía ser una sala normal se empezó a descomponer, revelando un oscuro sendero que se extendía hacia lo desconocido. «¿Qué está pasando?», gritó Martina, el pánico subiendo como una ola. Un estruendo retumbante y el terror se apoderó de todos. «No», exclamó Rodrigo, pero ya era demasiado tarde. La habitación había sido engullida por una oscuridad profunda, un vórtice que parecía aspirar todo a su paso. Y allí, en medio del caos, aparecieron visiones, imágenes fugaces de la abuela de Elena, de pasos que llevaban a un secreto enterrado, de palabras crípticas que llenaban el aire y resonaban en sus memorias como ecos de advertencia. «La familia, la verdad oculta», chilló una voz, pero no estaba seguro de dónde provenía. Martina sintió un nudo en el estómago. De repente, un nombre resonó con claridad en su mente. Su madre. La presencia que había estado ahí, un pilar en su vida. Pero todo se volvía borroso. ¿Estaba realmente relacionada con la familia Salcedo? «Martina, no te vayas», gritó Osvaldo, su mano extendida. Pero el estridor del abismo la atrapó. El aire tomó un giro frío. Antes de que pudiera pensar, la oscuridad le absorbió, llevándola a un túnel de recuerdos perdidos y secretos sin revelar. La luz del mundo conocido se desvaneció, dejando solo el susurro de secretos que apuntaban a una verdad chocante. Entonces fue cuando comprendió que todo había sido una ilusión. El incendio, la abuela, incluso el refugio que habían encontrado, eran solo fragmentos de un pasado que se negaba a ser olvidado. Una sombra oscura se cernía sobre su historia. Todo en lo que había creído se desmoronaba ante sus ojos. Las imágenes la envolvían, proyectando una revelación devastadora, y el ciclo de su vida, su identidad, se desvanecía. ¿Quién era realmente? ¿Una empleada, una salvadora, o algo mucho más intrincado e inquietante que nunca había imaginado? Justo cuando iba a desvanecerse en el vacío, un grito resonó con fuerza, desgarrando la oscuridad. Era ella, o tal vez otro eco de su madre. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Lograría recordar y descubrir quién era realmente antes que todo se extinguiera por completo? Martina sintió como el abismo la absorbía, como si el mundo se desvaneciera a su alrededor. Era un frío que la apretaba. Un silencio pesado que luchaba contra los ecos del desastre, pero justo cuando sintió que se hundía en la oscuridad, un estallido de luz la sacudió, como un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Se encontró de repente en un lugar completamente diferente. No estaba en la mansión, sino en una habitación blanca, llena de luz, con un olor a desinfectante. El silencio era abrumador. Con un brinco, se levantó de la cama, el corazón a mil. ¿Dónde estaban Rodrigo y Elena? ¿Qué había pasado después del incendio? Rodrigo apareció a su lado, su expresión mezclando alivio y preocupación. «¿Estás bien?». Estaba tan asustado, dijo, acercándose, pero antes de que pudiera tocarla, la puerta se abrió de golpe. Osvaldo, el hermano de Rodrigo, se asomó. Sudoroso y con una mirada de pura angustia. «Martina, tenemos problemas serios. Debemos salir de aquí». Martina sintió una punzada en el estómago. «¿Qué sucede? ¿Qué ha pasado?». Su voz temblaba. No hubo tiempo para respuestas. Un grito resonó desde el pasillo, un grito desgarrador que hacía eco en las paredes. Era la voz de Elena.
Sin pensarlo, Martina se lanzó hacia la puerta, seguida por Rodrigo y Osvaldo, unida por el miedo que crecía en su pecho. Cuando llegaron al pasillo, la imagen que les recibió fue aterradora. Gente corriendo, un caos absoluto. Y entre ellos, un hombre vestido de negro. Un grupo de hombres a su alrededor. El corazón de Martina se detuvo al reconocerlo. Era alguien de la familia Salcedo, un tío de Elena. Uno que siempre había tenido una mirada fría y calculadora. ¡Deténganse!, gritó el hombre, extendiendo los brazos mientras su voz resonaba en el aire, casi como si tratara de imponer su control sobre la situación. «No dejen que se escape». En el acto, sus ojos buscaron a Elena, y Martina sintió el pánico crecer como un volcán a punto de estallar. «¡Elena!», gritó, pero solo escuchó más gritos de terror. Entonces, un estallido hizo que todo se detuviera, un reflejo de luz a su derecha, y de pronto se oyó un grito intenso. Elena estaba en el suelo, atrapada. Una explosión la había empujado, y la figura de su madre emergió del caos. Su madre. ¿Qué estaba haciendo allí? «Martina», la llamó su madre, y la mirada de ambas se cruzó. Era un instante suspendido en el tiempo. El pasado y el presente se unieron en un solo hilo de emoción. Pero al ver la angustia en la expresión de su madre, una nueva verdad se hizo evidente. La madre de Martina levantó la mano en un gesto de advertencia, como si supiera algo que nadie más sabía. «No te acerques, Martina», gritó, su voz llena de pánico. La tensión se sintió en el aire. ¿Por qué? Martina no podía entender. ¿Por qué no podía acercarse? En ese momento, el hombre de negro sonrió, mostrando los dientes, como si hubiera ganado alguna especie de juego retorcido. «Siempre supe que volverías a aparecer, Martina. El juego acaba de comenzar». Una oleada de desesperación hizo que Martina sintiera que el mundo se caía a su alrededor. Todo lo que creía saber, cada secreto que había guardado su madre, ahora estaba a punto de salir a la luz. ¿Qué tipo de juego era este? Le dolió ver a su madre en peligro, pero la propia confusión de su existencia, la conexión con la familia Salcedo, el desenlace del incendio, todo parecía entrelazarse en una enorme red de mentiras. Las miradas se cruzaron y por un momento el tiempo se detuvo. La multitud comenzó a murmurarse, unos a otros estaban al borde del colapso. Rodrigo buscó la forma de ayudar, mientras que Osvaldo se preparaba para actuar, pero Martina sintió cómo el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Estaba realmente dispuesta a descubrir la verdad que le habían escondido? La gente gritaba, pero su mente se enfocaba solo en lo que tenía enfrente. Su madre. «Mamá», susurró, pero el eco de la realidad pesaba como un ladrillo. Las palabras se apretaron en su garganta. ¿Era posible que su vida nunca hubiera sido lo que pensó que era? La tensión se sentía casi palpable. Y entonces su madre dio un paso adelante, esa figura familiar, pero ahora tan distante. «Martina, debes saber. Lo que está en juego es más que nuestra vida. Es nuestra historia». El abismo de secretos y mentiras se abría ante ella. Un abismo que podría absorber todo. Y de repente, una decisión desgarradora asomó en su mente. ¿Iba a arriesgarlo todo por descubrir lo que realmente unía sus vidas? Era un juego peligroso, y cuando el hombre de negro comenzó a reírse, con una risa que resonaba en su mente, todo lo que conocía cambió para siempre. ¿Estaría Martina dispuesta a enfrentar su verdad cuando todo estaba tan en juego? La oscuridad no mostraba piedad, y una parte de ella ya lo sabía. El verdadero horror apenas comenzaba. Martina sintió cómo el abismo la absorbía, mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor. Pero justo cuando pensó que todo estaba perdido, un destello de luz la sacudió. Un fuerte estruendo resonó, como si el mundo entero se desmoronara. Y entonces, de repente, estaba en una nueva habitación, un lugar que nunca había visto antes. Su corazón latía con fuerza. Miró a su alrededor. Todo era blanco, aséptico como un hospital. No había ni rastro de fuego ni del caos anterior. Solo un silencio incómodo. A su lado, Rodrigo apareció, su rostro mezclando alivio y preocupación. «¿Estás despierta?», exclamó, acercándose a ella. «Tuvimos suerte de sacarte. Pero, Elena». El temor se apoderó de ella. «¿Dónde está?», preguntó, la voz temblando. Rodrigo hizo una pausa, mirando hacia el suelo. «No está bien. Ella está herida». El corazón de Martina se hundió. «¿Qué?».
susurró, sintiendo una presión en el pecho. En ese instante, Osvaldo irrumpió en la habitación, con una mirada intensa, casi desesperada. No tenemos tiempo. Hay un hombre misterioso ahí afuera. Está buscando a Elena. La tensión en el aire se hizo palpable. ¿Qué quiere de ella?, preguntó Martina, sintiendo el sudor frío deslizarse por su espalda. Rodrigo y Osvaldo intercambiaron miradas cargadas de significado, pero fue Rodrigo quien finalmente habló. Creemos que tiene que ver con lo que pasó en la mansión, y con tu madre, Martina. La revelación hizo que el mundo se detuviera. ¿Mi madre? La voz de Martina era apenas un murmullo. ¿Qué tiene que ver mi madre con esto? Osvaldo se acercó con urgencia. Tu madre no es solo una empleada, es parte de esto. Ella y la abuela de Elena tenían un secreto que si se descubre podría destruirlo todo. Justo en ese momento, un estruendo resonó por el pasillo. Las luces comenzaron a parpadear. Todos se miraron, el pánico surgiendo nuevamente. ¿Qué fue eso?, Martina preguntó, el terror en su voz. «Él está aquí», gritó Osvaldo, su tono marcado por la urgencia. Sin pensarlo 2 veces, se lanzaron hacia la puerta. Pero antes de que pudieran llegar, una sombra apareció delante de ellos. El hombre del traje negro, con una sonrisa siniestra en su rostro. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?», dijo, sus ojos llenos de oscuridad. ¿Pensaron que podrían escapar tan fácilmente? Martina sintió un escalofrío recorrerle la columna. «¿Quién eres?», dijo, la voz firme, aunque dentro de ella el miedo crecía. «Soy el que viene a reclamar lo que les pertenece», respondió el hombre, su voz suave, pero con un aire amenazante. Sin previo aviso, se abalanzó hacia ellos. Rodrigo dio un paso adelante, intentando proteger a Martina. «No te acerques», gritó, pero él, un hombre, era rápido. Con un movimiento ágil, con un gesto de su mano, un destello de luz envolvió a Martina. Todo se congeló. De repente, una imagen apareció en su mente. Su madre, en una ceremonia oculta, rodeada de un grupo de personas misteriosas, y una mirada de desesperación clara en su rostro. La verdad está escondida. No puedes protegerla. Las palabras resonaron en su mente. La niebla de recuerdos se disipó, y una revelación impactante surgió. Su madre y la abuela de Elena estaban vinculadas por algo más que solo una historia de trabajadores. Había algo oscuro, algo que les unía a un legado que abarcaba décadas. El hombre del traje sonrió. Hasta que lo descubran, todos pagarán las consecuencias, mezclando el horror y la incredulidad. Martina sintió un golpe en su pecho. «¿Qué hay de Elena?», preguntó, su voz firme aunque determinada. «Ella es el siguiente paso en este juego, y tú, Martina, tienes un papel crucial». La habitación retumbó con el eco de la verdad, y mientras el pánico aumentaba en el aire, una sensación de desesperación cubrió a todos. ¿Qué era realmente este legado que se cierne sobre ellas? ¿Y cuál sería el precio a pagar por conocer la verdad? Con una mirada resuelta, se giró hacia Osvaldo y Rodrigo. «No podemos quedarnos aquí. Debemos encontrar a Elena». Y justo cuando se daban la vuelta, un estruendo desgarrador resonó de nuevo en el pasillo. La oscuridad se cernía sobre ellos como un velo, y con cada paso, una nueva revelación venía a la mente de Martina. Su vida, su madre, su conexión con la familia Salcedo. Todo estaba a punto de cambiar, y aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. ¿Estaría lista para enfrentarlas? Y, lo más importante, ¿podría rescatar a Elena antes de que fuera demasiado tarde? Las sombras se alzaban y el tiempo se escurrió entre sus manos, mientras un nuevo misterio emergía en las agonizantes llamas de la verdad. Martina sintió cómo el abismo la absorbía mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor. Pero justo cuando pensó que todo estaba perdido, un destello de luz la sacudió. Un fuerte estruendo resonó a su alrededor, como si el mundo entero se desmoronara, y de repente apareció en una nueva habitación, un lugar que nunca había visto antes. Su corazón latía con fuerza. Miró a su alrededor. Todo era blanco, aséptico, como una clínica. No había rastro de fuego ni del caos anterior. Solo un silencio incómodo. A su lado, Rodrigo se acercó, su rostro mezclando alivio y preocupación. «Estás despierta», exclamó. «Tuvimos suerte de sacarte». Pero, Elena, el temor se apoderó de ella. «¿Dónde está?», preguntó, su voz temblando. Rodrigo hizo una pausa, mirando hacia el suelo. «No está bien, ella»,
Está herida. El corazón de Martina se hundió. ¿Qué? Susurró, sintiendo una presión en el pecho. Justo en ese instante, Osvaldo irrumpió en la habitación. Su rostro estaba pálido, su mirada cargada de desesperación. Martina, tenemos que irnos. Hay un hombre misterioso ahí afuera. Está buscando a Elena. La tensión en el aire se hizo palpable. ¿Qué quiere de ella?, preguntó Martina, sintiendo el sudor frío deslizarse por su espalda. Rodrigo y Osvaldo intercambiaron miradas, pero fue Rodrigo quien finalmente habló. Creemos que tiene que ver con lo que pasó en la mansión, y con tu madre, Martina. La revelación hizo que el mundo se detuviera. Mi madre. La voz de Martina era apenas un murmullo. ¿Qué tiene que ver mi madre con esto? Osvaldo se acercó con urgencia. Tu madre no es solo una empleada. Ella y la abuela de Elena tenían un secreto que si se descubre, podría destruirlo todo. De repente, un estruendo resonó por el pasillo. Las luces comenzaron a parpadear. Todos se miraron, el pánico surgiendo. Nuevamente. ¿Qué fue eso?, preguntó Martina, el terror en su voz. «¡Él está aquí!», gritó Osvaldo. Sin pensarlo 2 veces se lanzaron hacia la puerta, pero antes de que pudieran llegar, una sombra apareció delante de ellos. El hombre del traje negro, con una sonrisa siniestra en su rostro. «Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí?», dijo, sus ojos llenos de oscuridad. ¿Pensaron que podían escapar tan fácilmente? Martina sintió un escalofrío recorrerle la columna. «¿Quién eres?», dijo, aunque el miedo crecía. «Soy el que viene a reclamar lo que les pertenece», respondió el hombre, su voz suave, pero con un aire amenazante. Con un movimiento ágil, el hombre extendió la mano, y un destello de luz envolvió a Martina. Todo se congeló. En su mente, una imagen apareció, su madre, en una ceremonia oculta, rodeada de un grupo de personas misteriosas, y una mirada de desesperación clara en su rostro. «La verdad está escondida. No puedes protegerla». Las palabras resonaron en su mente. De repente, la habitación se iluminó con un sonido desgarrador. El hombre del traje negro retrocedió un paso, sorprendido. De la oscuridad, una figura emergió. Elena. A su lado, un grupo de personas, todas vestidas de negro, con miradas fijas y tensas. ¿Cómo había llegado allí? «Elena», exclamó Martina, corazón en la garganta. La joven sonrió débilmente. «Lo siento, no puedo quedarme. Tienes que escucharme». Martina sintió un nudo en el estómago. «¿Qué está pasando?». Elena se volvió hacia el hombre del traje. Su voz era firme. «Tú no tienes el control. Somos más de lo que crees». En un giro impactante, la voz del hombre resonó con desdén. «¿Más? ¿Crees que puedes desafiarme aquí? Hay cosas que no comprendes». El rostro de Elena se transformó. «Claro que lo sé. Lo que hacemos, lo que hemos hecho, está a punto de salir a la luz. Y tú no podrás detenerlo». Todas las miradas se centraron en ella. Un silencio pesado invadió la habitación. Y no solo Martina, sino todos sintieron el impacto de sus palabras. La verdad latente estaba a punto de ser revelada. ¿Pero qué significaba eso? «¿Qué sabes?», dijo Rodrigo asombrado. No había tiempo para más. De repente, un rugido profundo resonó desde el pasillo. Era como un eco del caos que las llamas habían dejado atrás. En un instante las luces comenzaron a parpadear violentamente, y algo oscuro, casi como una sombra viva, comenzó a acercarse. Rodrigo, con los ojos muy abiertos, dio un paso hacia atrás. «Tenemos que salir de aquí». La ansiedad inundaba el aire. Pero algo en la mirada de Elena hizo que Martina se detuviera. «No se trata solo de nosotros. Esto es más grande de lo que imaginas. La llave para liberar todo está en tus manos, Martina». Las palabras resonaron en su mente. ¿Era posible que su madre estuviera involucrada en algo tan peligroso? Con cada segundo que pasaba, el tiempo parecía escabullirse entre sus manos. ¿Estaban realmente preparados para enfrentar lo que venía? Y, lo más importante, ¿qué camino escogerían ahora que? La verdad se volvía inminente. Mientras la oscuridad se acercaba, la presión aumentaba. Estaban en el límite. Las piezas del rompecabezas comenzaban a unirse, pero el resultado podría ser devastador. ¿Podría Martina enfrentarse a su legado? La incertidumbre llenaba el aire,
y el futuro dependía de una decisión que cambiaría todo para siempre. Mientras la oscuridad se acercaba, Martina sintió como cada latido de su corazón resonaba en sus oídos. La tensión en el aire era palpable. A su alrededor, los murmullos de los demás comenzaron a desvanecerse, dejándola en un silencio inquietante. El hombre de traje negro se había plantado ante ellos, como un obstáculo imponente. Pero en ese preciso instante, Elena dio un paso al frente. No se trata solo de nosotros. Su voz era fuerte, y la determinación brillaba en sus ojos. Hay algo que no saben. Martina la miró, entre asombrada y preocupada. ¿De qué hablas, Elena?, preguntó, esperando respuestas entre la confusión. Lo que hemos vivido, lo que nos une. El rostro de Elena se tornó más grave. No es solo una historia familiar, es un legado, algo que se remonta más allá de nuestras vidas. La abuela siempre lo supo. El hombre del traje negro sonrió, como si disfrutara de la tensión en el ambiente. ¿Ves? Esa es la clave. Martina, tu madre y la abuela de Elena estaban involucradas en algo más grande, algo que cambiará todo. Martina sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué es lo que hay que cambiar?, preguntó, sintiendo un nudo formarse en su garganta. En ese momento la puerta de la habitación estalló en pedazos, y una figura oscura se deslizó entre las llamas del pasillo. Era una sorprendente aparición, una joven con un aire familiar. Su corazón dio un vuelco. Era su madre. «Mamá», exclamó Martina, su voz llena de incredulidad. La emoción la atravesó como un rayo, pero la expresión de su madre era sombría, y unas sombras que acechaban detrás de ella avanzaron rápidamente. «Martina». «No te acerques», gritó su madre, y el terror llenó la habitación. El hombre del traje negro pareció emocionarse aún más. «Ah, la madre de la niña. Por fin aquí. Tal vez ahora la verdad saldrá a la luz». Martina sintió que todo se desmoronaba. «¿Qué verdad?», gritó, la angustia dándole fuerza. Sin aviso, el hombre lanzó una bola de energía oscura hacia la madre de Martina. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. La figura de su madre se iluminó por un breve instante, pero la energía la envolvió, y en un estallido de luz, la mujer desapareció. Un grito desgarrador llenó el aire, y el pánico se adueñó de todos. «Mamá», gritó Martina, su corazón roto. Elena, pálida que nunca, se acercó a ella. «No puede estar muerta. No puede ser». «Esto no es un juego», gritó el hombre del traje. «Lo que he tomado de ella es solo una parte de mucho más. Priorisignia es el nombre». El silencio era ensordecedor. Cada uno de los presentes se miraba entre sí con confusión. «¿Qué es eso?», preguntó Osvaldo. «Un secreto, una organización que juega con las vidas de quienes tienen el poder. Tu madre lo sabía. Y ahora, tú también lo sabes». El rostro de Martina se descompuso. Priorisignia. Esa era la palabra que había escuchado en los ecos distantes de su infancia. Recuerdos ocultos empezaron a llegar como olas, piezas de un rompecabezas que jamás había podido ensamblar. «Tienes que decidir, Martina. ¿Te lo llevarás todo o serás una herramienta? Elige sabiamente y recoge el legado real que te pertenece». Y justo en ese momento, el suelo tembló. Las luces empezaron a parpadear y algo se rompió en el centro de la habitación. Una grieta oscura se estaba formando. «Vamos», gritó Rodrigo, empujando a todos hacia la salida, pero algo en la mirada de Martina la hizo detenerse. «Espera, no puedo dejar que se lleven a Elena, no puedo». En ese instante, la grieta se expandió, tragando cualquier cosa a su paso, y la habitación se tambaleó como un barco en una tormenta. Las sombras comenzaron a desatarse, y algo oscuro comenzó a emerger de la grieta, en un giro sorprendente, transformando a todos los presentes. Con su madre desaparecida, y un misterioso legado a la vista. Martina se enfrentaba a una elección: luchar o abandonarse a la oscuridad. Podría salvar a Elena y descubrir la verdad de su propia historia antes de que todo se desvaneciera en el abismo. La sala se llenó de sombras danzantes. Todo estaba a punto de cambiar. El tiempo se reducía y el futuro era tan incierto como nunca antes. Una nueva era estaba a punto de comenzar, y el destino de todos dependería de una decisión que apenas empezaba a abordarse en la mente de Martina. El caos se desató en el momento que la sombra oscura se abalanzó hacia ellos. El hombre de traje negro extendió una mano,
y el aire se llenó de un sonido ensordecedor, como un trueno que hacía temblar los muros. Martina sintió que su corazón se detuvo. ¿Era el final? No, gritó Rodrigo, empujando a Martina hacia un costado, mientras Osvaldo se interponía entre ellos y la sombra amenazante. ¡Corre! Ahora, el rayo de luz que había rodeado a su madre comenzó a desvanecerse, dejando solo un vacío donde antes había estado. La angustia se apoderó de Martina. ¡Mamá! Su voz se quebró mientras la oscuridad avanzaba como un tsunami, devorando todo a su paso. Pero justo cuando parecía que correr sería en vano, el rostro de Elena se iluminó con una valentía inesperada. «Martina, recuerda lo que te dije», gritó con una determinación renovada. «El verdadero poder no es de él, es de nosotras». Las palabras de Elena resonaron en su mente como una campana. En un instante fulgurante, Martina recordó las historias susurradas en su infancia sobre la conexión que unía a su madre con la abuela de Elena. Secretos que brincaban entre las sombras de la historia familiar. La verdad siempre había estado ahí, latente, esperando. Con una resolución forjada en el dolor y la angustia, Martina dio un paso adelante y levantó su mano. «Es hora de tomar nuestro poder de vuelta», gritó a voz en cuello. Sus amigos se giraron hacia ella, sorprendidos. Pero la llama de la determinación en su corazón ardía como nunca. La oscuridad que se acercaba se detuvo, vacilando ante la nueva energía que emanaba de Martina. «¿Qué estás haciendo?», preguntó el hombre de negro con un tono burlón, pero la risa se desvaneció al notarlo titubear. «Juntas somos más fuertes», respondió Elena, tomando la mano de Martina en la suya. Un torrente de luz resplandeció entre ellas, una energía que creció en intensidad, envolviéndolas, desafiando la oscuridad. «Puedes vencer tus sombras», pensó Martina. «Recuerda tu legado». La luz se intensificó mientras ambas unían sus voces, resonando como uno solo. No más secretos. La explosión de poder fue monumental. Una onda de calor atravesó la habitación, disipando la sombra del hombre de negro y dejando al descubierto la verdad sobre Prior Signia. Un eco de las antiguas tradiciones familiares llenó el aire, revelando lo oculto, en un brillo que iluminó todo a su alrededor. El hombre retrocedió, provocando un golpe de impulsión explosiva, con el rostro contorsionado por la ira y la incredulidad. «No puede ser», gritó, pero fue absorbido por la misma oscuridad que había alimentado. La habitación se transformó, las paredes cobraron vida, el temor se desvaneció, y los ecos de sus realidades se unieron, tejiendo un nuevo destino. Finalmente, todo lo que había sido parte de su historia estaba por resolverse. Cuando el brillo se disipó, Martina se encontró rodeada por todos aquellos a los que había aprendido a amar: Rodrigo, Osvaldo y sobre todo, Elena. La expresión de su madre apareció en su mente como un susurro de orgullo. «Hicimos lo correcto», dijo Rodrigo, tomando la mano de Martina, un destello de felicidad en sus ojos. «Esto es solo el comienzo», murmuró Elena, todavía recuperándose del impacto, pero con una sonrisa que reflejaba esperanza. Y en ese momento, Martina sintió que había encontrado su lugar. La historia nunca acabaría. Había más por descubrir, más enigmas que resolver, pero no estaba sola. Los lazos se habían forjado, y la familia no era solo sangre, sino conexión y verdad. Había un futuro esperando ser escrito. Mientras caminaban juntas hacia la salida, el sol brillaba a través de las ventanas, iluminando sus pasos y recordándoles que cada final es solo un nuevo principio. Ahora, escucha, es tu turno de actuar. Tienes que suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen en camino. Destruye el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y apoyarnos a seguir creando contenido increíble. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Tu voz es clave para esta comunidad y queremos saber de ti. Y por favor, comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.